Buen día compañeros y tutor, mi nombre es Cristi Salinas. En este momento les voy a presentar en la unidad 3, paso 5, taller de aplicación. Pertenezco al CEAT José Acevedo y Gómez de Bogotá y voy a hablarles acerca del artículo que elegí, que está en la unidad 3, transformación de la biomasa en biocombustible de segunda generación. Entonces vamos a ver cuál es el proceso de esta transformación. Como les decía, mi nombre es Cristi Salinas y vamos a dar inicio. Entonces aquí tenemos las referencias bibliográficas de donde tomé el documento. A continuación les voy a mostrar entonces. Nosotros realizamos un diagrama de Gowin y el primer ítem nos habla acerca del tema de estudio. ¿Cuál es el tema del estudio que vamos a realizar? Entonces primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la revisión de las posibilidades para poder obtener ese biocombustible de segunda generación. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los procesos? ¿Mediante qué proceso químico se realiza esta transformación? Entonces, primero tenemos el pretratamiento de la biomasa, la hidrólisis de la biomasa, la deshidratación de los azúcares, la condensación aldólica, la hidrogenación y la deshidratación por completo. Y entonces esto nos va a llevar para que podamos obtener estos alcanos lineales o el mismo biodiesel. Aquí el ítem 2 nos decía pues que formuláramos una pregunta, y la mía es la siguiente: ¿mediante cuáles procesos se realiza la transformación de materias primas lignocelulósicas en biocombustibles de segunda generación? Para esta pregunta pues les traigo aquí un diagrama pues donde podemos de manera breve resumir cuál sería este proceso, cuál sería el proceso para realizar esta transformación. Entonces primero tenemos la biomasa. Entonces el proceso es: pasamos a la hidrólisis ácida, lo cual lo va a reducir a azúcares, y tenemos allí tres procesos particulares. El primero, que es el reformando en base acuosa, segunda la deshidratación y la tercera la condensación retroaldólica. Entonces todo esto se va a reducir finalmente a los alcanos. Entonces pues el vocabulario el vocabulario de que adquirimos de este artículo son los siguientes: palabras claves: el aprovechamiento del bosque, la condensación aldólica, hidrólisis, la lignocelulosa, residuos de cultivos y la valorización. Pasamos al ítem número 4, que es el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Pues aquí de manera breve se los explico: la justificación, recopilación, evaluación, selección de la bibliografía y por último la elaboración de la revisión de la bibliografía. Ahora, ¿cómo funciona? En el quinto ítem, que es principios, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cómo se realiza esta transformación? Entonces primero nosotros vemos que esto sucede mediante procesos químicos hidrolíticos. Se realiza una obtención de este biodiesel a partir del biomasa residual, dando lugar a un combustible de mejor calidad, puesto que tiene un mayor rendimiento y un menor gasto energético. Y este proceso se supone una oportunidad para anular la protección de la superficie forestal debido a su aprovechamiento industrial. Bien, ahora aquí tenemos el registro y transformación de los datos. Tenemos un esquema del proceso de obtención del biocombustible a partir de la celulosa residual. Entonces aquí la que tenemos, luego pasamos al proceso de la hidrogenación. Allí vamos a ver los azúcares que van a pasar por la deshidratación, lo cual vamos a obtener los aldehídos. Estos aldehídos pasan por una condensación aldólica, que allí son condensados, y por último pues vamos a tener la hidrogenación y la deshidratación a su vez, y por último vamos a obtener nuestros alcanos lineales. También podría mencionarles acerca de la teoría, cómo sucede este proceso. Aquí les muestro un diagrama pues de una manera breve y resumida cómo sucede este proceso. Entonces primero tenemos se hace la obtención de biocombustibles a partir de la biomasa, y por medio de tratamientos de fase acuosa consta el siguiente proceso, pues cuyas partes principales son las siguientes. Primero, el pretratamiento de la biomasa,
el tratamiento de la biomasa, la hidrólisis de la biomasa, la deshidratación de los azúcares, la condensación aldólica de los aldeólicos obtenidos, y por último tenemos la hidrogenación o la deshidratación, para que de esta manera pues podamos obtener los alcanos lineales o biodiesel. Entonces, de este artículo podemos resumir lo siguiente: pues nosotros tenemos la necesidad de hacer la búsqueda para poder tener varias alternativas para poder darle uso a estos combustibles fósiles, y pues se ha impulsado numerosos estudios con los cuales podemos valorar esta materia celulósica, y pues de esta manera poder obtener combustibles de segunda generación. Otra de las cosas que podemos mencionar es que este proceso se empezó a desarrollar hace más o menos una década, entonces por eso está en una fase de desarrollo, y aún así pues son una alternativa real para los procesos petroquímicos si son establecidos globalmente en la biorefinería. Entonces de esta manera pues doy por concluida mi exposición. Les agradezco mucho por su atención.